Vernos por YouTube Live y Facebook Live. Somos Radio TV con Estilo no se hace responsable por los conceptos emitidos en el siguiente programa por sus moderadores y sus invitados. El funcionamiento de nuestro cuerpo y su relación con la mente. Los hábitos saludables y los nocivos. ¿Qué es la enfermedad y cómo la evitamos? La medicina tradicional y la alternativa. Los mitos, la ciencia, los procedimientos quirúrgicos, las recetas curativas. Aprender a escuchar nuestro cuerpo para interpretar sus avisos. Todo sobre salud. Bueno, muy buenas noches, apreciados amigos de España, de América Latina, de Venezuela, para nuestro productor Richard Lizarraga y el mío. Es un honor tener al doctor Erazo Lozada. Erazo y yo trabajamos, primero estudiamos juntos en la Universidad Central de Venezuela, medicina, en una época verdaderamente de oro, porque lo pasamos excelente, disfrutamos el estudio y bueno, por supuesto aprovechamos al máximo todos los conocimientos que nos dieron nuestros recordados y queridos profesores de la casa que vence la oscuridad, la Universidad UCB. Así es. Y después nos encontramos nuevamente, trabajamos juntos en la Universidad de Oriente, la casa más alta. También verdaderamente una época muy buena que nos tocó vivir afortunadamente en la escuela, en el nacimiento de la Escuela de Medicina del núcleo de Anzoátegui. La Escuela de Medicina comenzó en Bolívar y después la universidad se fue pasando los últimos años y después toda la carrera hasta completar pues toda la carrera de medicina en el núcleo de Anzoátegui y la Universidad de Oriente. Y nos tocó vivir esa época de transición difícil en algunos momentos, como son todas las transiciones, pero le pusimos todo el cariño, todo el empeño, y de ahí han salido muchos colegas que orgullo para nosotros, pues, porque en cada uno de estos muchachos hay algo que les hemos sembrado nosotros, y eso para nosotros nos hace verdaderamente, yo digo que a veces nos sentimos que no estamos limitados a nosotros mismos, sino que aportamos a todos estos muchachos algo, y después, bueno, hemos mantenido esa relación y muchas veces hemos sido hasta pacientes de ellos y nos podemos sentir confiados y seguros de que sí, a la hora de diagnosticarnos y de tratarnos van a ser lo mejor que ellos han aprendido y han podido dar, y muchos ya son especialistas y subespecialistas, y es un orgullo para nosotros tenerlo. Gracias, Erazo, por estar aquí con nosotros. Yo sé que es un esfuerzo muy grande coincidir, a pesar de que los dos estamos en España. Tú estás en Talavera de la Reina, aquí desde hace ya 5 años, ¿no? Casi 5 años, sí, desde el 2017. Sí, no, te digo que gracias a ti por la invitación, y qué bueno que recordaste esos tiempos de estudiantes en la UCB, la casa que vence la sombra, y luego en la casa más alta en la U. Me acuerdo que daba clases yo de fisiopatología en la escuela de ingeniería y en el núcleo básico. Y a veces dábamos clases en el hospital también, en el Hospital Racete. Tuve 8 años dando clases en la universidad. La escuela no tenía una sede todavía física, sino que había que dar clases de ingeniería, exactamente, en ingeniería. En ingeniería, sí, andaba con el proyector ese de acetatos. en el carro, en la maleta del carro, y, sí, y que había que cargarlo hasta el salón para dar la clase. Pero así empezamos, así empezó la Escuela de Medicina de la Universidad de Oriente, y afortunadamente sí, produjo y sigue produciendo muchos profesionales que hacen mucha falta ahorita en Venezuela. ¿Cómo no? Así es. Venezuela y fuera, y sea, muchos países a nivel mundial. Yo creo que en casi todos los países del mundo hay algún médico venezolano ejerciendo la medicina. Así es, conseguí una amiga de mi hija que en un pueblo de Alemania, cada vez que iba a la urgencia estaba un médico venezolano,
que era de los Andes y siempre se lo encontraba ahí en un pueblo de Alemania, imagínate tú. Y bueno, en estos días un exalumno de nosotros también me llamó que estaba volando del Líbano a Venezuela, él es dermatólogo, se fue al Líbano, pues sus padres son de allá y está ejerciendo allá en el Líbano, entonces fíjate, a donde uno menos se imagina, países donde uno menos se imagina, está algún venezolano y lo bueno es que nos dejan muy bien porque la medicina venezolana, la preparación de los médicos venezolanos es reconocida a nivel mundial. Sí, es así, eso es un hecho y afortunadamente, bueno, desafortunadamente para el país, esperemos que sea algo transitorio, pero el país Venezuela ha exportado médicos excelentes a otros países y están haciendo su labor, pues, como médicos y como personas, como ciudadanos en esos países y de alguna forma eso se va a retornar en beneficio para Venezuela. Claro que sí. Sí, bueno, todo Dios tiene su tiempo y bueno, por algo estamos viviendo esta situación y bueno, Sí, sabemos y tenemos fe que esto va a ser transitorio y una experiencia para todos los venezolanos positiva, a pesar de todas las cosas duras, difíciles y dolorosas que hemos tenido que vivir, pero una experiencia como tal y de esta experiencia hay que sacar lo positivo y aprovecharlo de la mejor manera posible en beneficio de todos. así es, así es. Queríamos tocar, cuando hablé con Erazo y lo invité para el programa, él me dice que quería hablar de un tema que verdaderamente es importante. Es importante lo que conlleva esta patología que vamos a tocar hoy, como es el dolor crónico, y sobre todo la forma como se maneja y la angustia y el que genera a los pacientes, el no poder muchas veces llegar, que el médico llegue a un diagnóstico o el médico orientarlo de la mejor manera posible. La idea es entonces que con este programa sobre dolor crónico tratemos de aclarar y orientar cómo se debe manejar esta patología que es muy común y que muchas veces, no solo en Venezuela, sino en otros países, incluyendo España, no se maneja de la mejor manera posible de parte de los médicos tratantes, de los colegas y también de los pacientes que se automedican o que hacen las cosas no como se le indica al médico, sino como ellos creen que deben hacerlo y al final no tienen la respuesta muchas veces por todo lo que vamos a hablar en este programa. Entonces, Erazo, si quieres, empezamos. ¿Qué es el dolor crónico? ¿Cuáles son las causas? Sí, como tú sabes, yo soy médico internista y veo mucha patología crónica y he ejercido la medicina interna por más de 30 años. El dolor crónico es una de las causas de motivo de consulta más frecuente a nivel mundial a todos los médicos. Y lamentablemente todavía hay muchas, yo siempre digo que hay más preguntas que respuestas con este tema, ¿no? Se puede definir el dolor crónico como una sensación, una expresión tanto sensitiva como emocional desagradable y que se asocia o parece asociarse con un daño tisular real o a veces no tan real porque no se consigue la causa del dolor. Fíjate, vamos a hablar del dolor crónico no oncológico, por supuesto, porque eso sí ya tiene una causa bien establecida. Pero las causas más frecuentes de dolores crónicos, generalmente se define el dolor crónico ya cuando dura más de 3 a 6 meses y a veces dura años, por supuesto. Un dolor agudo o subagudo es hasta los 3 meses. Un dolor agudo, podemos poner un ejemplo, una apendicitis y el paciente se opera y a los pocos días ya no tiene dolor. O un paciente que tiene una fractura, tiene dolor y ya cuando se moviliza o se opera, el dolor se debe quitar a los pocos días. Pero un dolor crónico, a veces hay una causa que lo origina o lo dispara, como puede ser una lumbalgia, un accidente de tráfico o una enfermedad reumática, pero los más frecuentes, vamos a decir que son los problemas osteomusculares, entre ellos la lumbalgia. La lumbalgia crónica, por ejemplo, es una de las causas de ausencia laboral más importantes a nivel mundial.
y le sigue las migrañas. Esta es otra causa de dolor crónico. Los dolores de cabeza que a veces sufre la persona, sobre todo las mujeres, por toda la vida, casi toda la vida. Y a veces tienen crisis de migraña 2 o 3 veces al mes. Desde el punto de vista osteomuscular, las causas más frecuentes son las enfermedades reumáticas, entre ellos la artritis reumatoidea, la osteoartritis u osteoartrosis, que se ve sobre todo en personas ya de mayor edad. Enfermedades no bien definidas o no bien específicas, como la fibromialgia, el síndrome de fatiga crónica, cefaleas a veces tensionales o cervicalgia por estrés, por cansancio, por el trabajo. En las mujeres también tenemos los dolores menstruales, que pueden ser, muy incapacitantes durante el periodo pre- y postmenstrual, y puede durar varios días durante el mes. O mujeres que tienen afecciones ginecológicas como la endometriosis, pueden tener dolores crónicos y dolor pélvico crónico. Otras causas frecuentes, los problemas digestivos, como el síndrome de intestino irritable o colon irritable, que produce distensión, dolor abdominal, dolor que con las comidas o sin ingesta. En fin, hay una serie de enfermedades o patologías a veces no bien establecidas, no bien definidas, que producen dolor. Y uno de los problemas es que a veces no conseguimos los médicos la causa del dolor, o a veces el tratamiento no es exitoso, a pesar de los analgésicos y todas las medidas que uno le puede recomendar al paciente, el paciente no mejora. Entonces hay que ir a lo que siempre decimos, al entorno del paciente, a conocer mejor su historia, su biografía, en qué trabaja, qué hace, qué le preocupa, qué factores estresantes tiene, que de una forma u otra le hacen que persista el dolor y que no mejore con las medidas terapéuticas que el médico le recomienda. Podemos seguir luego hablando un poco más de eso, de esos aspectos, pues que por qué el paciente no mejora a pesar de que tiene ya un diagnóstico. Y el otro tema es el paciente que no tiene un diagnóstico pero sigue con dolor de espalda o sigue con dolor cervical o una cefalea que no se le consigue causa y muchas veces entonces los médicos le decimos que es psicológico, que no tiene nada y eso preocupa más al paciente porque entonces dice algo tengo que me duele la cabeza y empieza a visitar a muchos médicos, empieza a visitar a otra gente que no es médico, empieza a automedicarse y ahí se complica todo. Claro. Hay pacientes que tienen un dolor, como tú lo dices, sin ningún daño físico. Por ejemplo, la fibromialgia es una de las Sí. causas, motivos frecuentes de consulta y no se consigue se le hace una serie de pruebas al paciente, rayos X, electromiografía, una cantidad de estudios y no se consigue la causa. Y Así igual es. que el síndrome de fatiga crónica también, ¿no? Sí, son pacientes que a veces han tenido algún problema de salud, por ejemplo, a veces son enfermedades virales como una mononucleosis, ahora con el COVID, el llamado síndrome post-COVID o long COVID o el COVID prolongado, pacientes que han tenido enfermedades virales como Epstein-Barr, influenza, mononucleosis y luego quedan con fatiga, pero es que no es solamente una fatiga física, sino también pueden tener fatiga mental, se sienten cansados de empezar a trabajar o desorientados, sienten mucho sueño o insomnio, no duermen bien. Hacer ejercicio les produce dolor, cualquier actividad a veces mínima en la casa les produce dolor. Hay pacientes que han llegado hasta tener que estar en silla de ruedas porque no pueden caminar, necesitan ayuda y los médicos se cansan de buscarle causa, como dices tú, estudio de imágenes, estudio electrofisiológico y no consiguen el problema. Y ahí es donde hay que darle un enfoque multidisciplinar, sobre todo la parte de psicológica es muy importante y conocer bien el entorno y toda la problemática del paciente, o sea, darle un enfoque bastante integral, biopsicosocial, a ver qué está pasando con esa persona. ¿Por qué no mejora? Porque algo está pasando y a veces no es solamente físico, a veces sí, emocional, se puede decir, desde el punto de vista de depresión, de ansiedad, de angustia, de insatisfacción en la vida, o de no está bien con su trabajo, no está bien con su pareja, con su familia. Y todo eso son cosas que se añaden y que es muy difícil separarlas eh, eh, para el punto de vista del tratamiento. Claro, sí, muchas veces el paciente, por eso es que al paciente hay que dedicarle
un tiempo importante, y en este caso, en esta patología también, y tú como internista, mejor que nadie sabe la necesidad de hablar con el paciente, la necesidad de ahondar en su problema para poder llegar a un diagnóstico preciso, pues si no, no estamos haciendo nada. También es el Sí. caso. Sí. No, te iba a decir que también hay un aspecto nuevo, bueno, no nuevo, pero que se le está dando bastante importancia últimamente en la medicina, sobre todo con las patologías crónicas, que es un concepto donde, desde el punto de vista evolutivo, el cuerpo humano ha ido cambiando a través de los años y cuando está en una situación de estrés crónico o insatisfacción crónica o unas condiciones sociales que no son las mejores, como trabajos muy precarios, pobreza, mal sistema sanitario, poco acceso a los sistemas de salud, o si tienen acceso a la salud no hay respuesta a sus problemas, como se puede ver en muchos países, no solamente en nuestro país como Venezuela, aquí también lo vemos, que a veces el acceso a la salud, sobre todo en la patología crónica, aquí en España me refiero, es difícil. Hay citas que le dan al paciente para entre 6 meses, 8 meses, para una cita con el psicólogo, o con el psiquiatra, o con el neurólogo. Recientemente tuve un paciente que le dieron cita, estamos en febrero, le dieron cita para el neurólogo en octubre de este año, que te imaginas, ¿no? Si no tienes acceso a los sistemas sanitarios, eso se dice que ese estrés crónico se produce en el organismo unos procesos adaptativos. Y esos procesos adaptativos hacen que la persona se siga sintiendo mal. ¿Por qué? Porque el cuerpo trata de ahorrar energía. Y una forma de ahorrar energía es que estés en reposo, que estés tranquilo, que no te excedas físicamente o mentalmente. Entonces ese proceso adaptativo hace que cambie todo tu organismo o tu mente o tu cerebro y hace que te sigas sintiendo mal porque es una forma de cuidar tu cuerpo o tu cuerpo se adapta para cuidarte y no exponerte a que te agotes más rápido o te canse. Entonces, hay que evitar que se produzca esos procesos adaptativos y tratar de conseguir la causa de las causas para que el paciente pueda tener una respuesta y favorable desde el punto de vista médico. Es complejo realmente el tema. Sí, La verdaderamente patología. sí, es bien complejo esta situación, y por eso para llegar al fondo de la causa es importante oír al paciente. Eso es muy, Exacto. muy importante. Y es la medicina que ahorita lamentablemente no se está haciendo porque por diferentes razones, por volumen de pacientes, porque por los problemas que tiene cada médico y sus problemas personales, la situación a nivel mundial, económica, de todo tipo. Y eso yo creo que es una de las cosas importantes de este programa y de esta patología, de que tenemos que dedicarle al paciente el tiempo necesario. Si nos vamos a sentar con un paciente, tenemos que dejar nuestros problemas de un lado y oír al paciente. A veces, también se lo puedo decir en la dermatología, que pareciera que todo el mundo cree que la dermatología es ponte esta crema, todo es acné y todo es un corticoide, un esteroide. No, al paciente puede venir con una manchita, una simple mancha, y eso es producto, el inicio de un vitiligo o de una patología que tiene raíces muy profundas desde el punto de vista psicológico o psicosomático, que se manifiestan en la piel. Por lo tanto, es importante entonces, en este caso el dolor, que es una patología muy frecuente, como tú lo dices, el paciente no puede acostumbrarse a vivir con ese dolor sin enfocarlo como tiene que enfocarlo. Por supuesto, el paciente tiene que tener calidad de vida, pero tiene que enfocarse como tiene que enfocarse el problema y no acostumbrarse, como tú bien lo dijiste, a esta situación de evitar el dolor y que lo va a llevar a la larga a situaciones que lo pueden hacer perder el trabajo, que le traen problemas familiares en el entorno familiar y todo. Sí, lamentablemente pues ese sería el extremo, ¿no? Que la discapacidad del paciente. Entonces, donde podemos hablar un poco de cómo abordar desde el punto de vista médico esta patología, el dolor crónico. Y por supuesto, lo primero, como dices tú, es dedicarle tiempo al paciente, hacer lo que siempre le decíamos a nuestros estudiantes y nos decían a nosotros, nuestros profesores,
Los instrumentos los más importantes son dos sillas, uno donde se siente el médico y el otro donde se siente el paciente. Y empezar a hablar y hacer un buen interrogatorio, revisar bien todas las causas que pueda estar produciendo ese dolor, luego una exploración clínica, física bien completa, que eso lo saben todos los médicos hacer. Lo que hay que hacer es tener tiempo para hacerlo, porque cuando tenemos que ver 40 pacientes en una mañana, en 6 horas, ver, es casi eso, verlos, pero no atenderlos como deben ser. Y luego se pasaría, cuando es necesario, a los estudios complementarios, estudios de imagen, estudios electrofisiológicos, estudios de contraste, lo que sea, para buscar el diagnóstico. Muchas veces se consigue el diagnóstico, puede haber un problema de una hernia discal, por ejemplo en la lumbalgia, en la cervicalgia puede haber también problemas de cervicoartrosis, en la cefalea puede ser una migraña atípica o no, hay muchos tipos de migraña. Puede ser una mujer, puede ser una endometriosis. Entonces ahí hay que profundizar en la búsqueda de la causa. Y una vez, y si no se consigue causa, entonces hay que inclusive dedicarle más tiempo, porque entonces hay que ver qué está produciendo el dolor, y ahí es donde puede haber la ayuda del psicólogo, la ayuda de la trabajadora social, del fisioterapeuta, en fin, de tener opiniones diferentes de especialistas, de especialidades para tener una mejor orientación sobre el paciente y qué está pasando. Y luego el tratamiento ya es diverso, depende de la patología, por supuesto, pero en general hay medidas no farmacológicas, que podemos hablar luego, y los analgésicos, que donde hay que hacer un buen uso de los analgésicos, de la terapia analgésica, para evitar los efectos adversos de los analgésicos, tanto agudos y como también hay efectos adversos crónicos como hepatotoxicidad, enfermedad renal, adicción cuando se usan narcóticos o derivados de la morfina. Y también hay una serie de terapias cuando hay una patología crónica, como una artritis reumatoidea, una fibromialgia, un paciente que tiene una espondiloartrosis, y sabemos que eso no tiene cura por los momentos. Hay una serie de terapias que se pueden hacer, terapia física, fisioterapia, terapia de láser, en fin. Pero también hay otras medidas como que ayudan al paciente, como meditación, a enseñar a meditar, enseñarle las terapias psicológicas, la ayuda psicológica, enseñarle a hacer un poquito de ejercicio, el ejercicio en cantidades pequeñas, aunque el paciente tenga algo de discapacidad física, ayuda mucho, porque el ejercicio hace que el cerebro produzca endorfina y encefalina, que alivian el dolor. Entonces, a darle un enfoque multifactorial al paciente con tanto medidas no farmacológicas como medidas farmacológicas puede ayudar mucho a que supere su dolor o que aprenda a vivir con su dolor y siga adelante, siga viviendo su vida, tenga su vida de pareja, de familia, laboral, y no entre en un estado de discapacidad. Sí, y existe ahorita en una patología que está lamentablemente afectando al mundo entero, que es el COVID. Sí. Por supuesto, los dolores se han incrementado en muchos pacientes porque todo esto que acentúa de una forma u otra en cada uno de los pacientes, porque cada persona ha vivido el COVID de diferentes maneras. Yo creo que todos los millones de pacientes que han sufrido el COVID de una forma o han tenido alguna reacción postvacunal después de la vacuna, cada uno tiene, no se puede ponerlos a todos en un mismo esquema de sintomatología, sino que cada quien ha tenido su sintomatología de una forma u otra. Lo que has visto, lo que has podido ver y lo que se está estudiando, los de estudios que hemos leído en cuanto a dolor post-COVID, ¿qué es lo más frecuente? ¿Qué es lo que más queda en cuanto a dolor? Sí, lo que yo he visto y también lo he leído, también de muchos reportes de muchos colegas, bueno, en la fase post-COVID, vamos a decir, lo primero, después si el paciente tiene complicaciones, puede haber causas de dolores como pericarditis, pleuritis, también se ha visto casos de dolor abdominal, diarrea, pero después realmente lo que queda es un síndrome de fatiga crónica. Síndrome de fatiga crónica que se define como fatiga crónica cuando dura más de 6 meses. En los criterios ahorita del long COVID, hasta 6 meses después del COVID se aceptan que puede haber esa fase de recuperación.
pero ya después de 6 meses ya se empieza a hablar de que es un síndrome post-COVID o long COVID, y realmente lo que queda es un síndrome de fatiga crónica que, como dije antes, no solamente es fatiga física. Cuando hablamos de fatiga física, cuando el paciente hace cualquier actividad, a veces solamente caminar una cuadra, 2 cuadras, una calle, 2 calles, ya se cansa, o en el grado extremo se cansa hasta haciendo actividades de su casa, limpiar o cocinar o cepillarse los dientes, para poner un ejemplo. A veces se cansa es con el ejercicio, con el trabajo, si son trabajadores que tienen carga física importante, como albañiles, qué sé yo, electricistas, que tienen que levantar peso y hacer carga física, oye, se sienten limitados. Pero también hay fatiga mental en cuanto a falta de concentración en los trabajos. Si son personas que tienen que hacer teletrabajo, les cuesta concentrarse, se distraen fácilmente, sienten sueño fácilmente, cansancio, fatiga, ganas de acostarse, dormir, de tumbarse, como dicen aquí, por un tiempo para poder recuperarse. Entonces, eso es lo que se está viendo más, el cuadro de fatiga crónica, tanto física como mental, en el post-COVID. Claro. Sí, eso es lo que más hemos podido ver. Y entonces, ¿cómo podríamos enfocar entonces, tú ya dijiste algo de esta parte, de cuál sería la atención de estos pacientes, qué deben hacer, qué no deben hacer estos pacientes en cuanto a automedicarse, en cuanto al uso o el mal uso de medicamentos que a corto, mediano o a largo plazo pueden producir más daño que beneficio? Y aquí hemos visto, quizás más que en Venezuela, que en Venezuela existía la automedicación y era fácil acceder a ciertos medicamentos, aunque hubo momentos en que se restringía más, pero aquí creo que, no sé si tú tienes esa misma impresión de que a los pacientes se le colocan muchos tratamientos, muchas terapias que al final muchos de ellos andan eh, en andan como, no llegamos a decir dopados, pero sí lentos al hablar, al caminar entonces, ¿qué le recomendarías tú a estos pacientes? ¿Qué deberían hacer? ¿Qué no deberían hacer para evitar todas estas situaciones que más bien pueden llevar al paciente a que lleven una vida que no fuera de la realidad o no a la velocidad o al ritmo que se necesita vivir en estos tiempos? Sí, fíjate, yo haría 2 tipos de recomendaciones. Uno a los médicos, a nuestros colegas, que hay que hablarle claro al paciente, o sea, tratar de llegar hasta el fondo de la causa y se identifique o no. Suponte, hay pacientes que tienen mucho miedo de tener un cáncer, hay que explicarle, mira, te hemos hecho tantos exámenes, no hay ninguna evidencia de cáncer. Hay que tranquilizar al paciente cuando se sabe que es una patología crónica, como una patología reumática, por ejemplo, o una fibromialgia, que no le estoy quitando importancia, solamente estoy diciendo que si se le habla claro al paciente y se le explica bien, como dices tú, se le dedica unos minutos a explicarle y el médico se convierte en su aliado, en acompañarlo en su enfermedad, ese paciente se va a sentir más tranquilo. Ya sabe qué es lo que no tiene, sabe que el miedo que tenía, por ejemplo, a tener cáncer o tener una incapacidad, ya no lo va a tener. Y entonces después empieza el proceso de recuperación o de tratamiento, que como dije, se pueden hacer una serie de medidas no farmacológicas que se deben hacer. O sea, todo paciente con dolor, sobre todo osteomuscular crónico, debe tener una fase o una fatiga crónica, una fase de no farmacológica, como es la parte del apoyo psicológico, fisioterapia. Hay una serie de cosas que se pueden hacer como meditación, mindfulness, que se llama ahorita, la atención plena, lo cual ha demostrado que disminuye el estrés y disminuye el dolor, y el paciente, mientras medita, siente su dolor y va aprendiendo a vivir con su dolor y no a tenerle miedo. Ahora, desde el punto de vista farmacológico, aquí es donde tanto el médico como primero el paciente debe evitar la automedicación, tratar de usar los analgésicos en forma óptima cuando tiene dolor en las dosis que le recomiendan. A veces se puede comenzar con analgésicos sencillos como el paracetamol o acetaminofén, a veces combinado con ibuprofeno, el paciente va bien, y no llegar al extremo de una vez el mismo paciente tomar exceso de analgésicos
porque no le va a calmar el dolor, el exceso de analgésico. Y lo otro error que se comete con mucha frecuencia es cuando el paciente tiene mucho dolor y el dolor es crónico, darle en forma crónica de drogas potentes como los opiáceos, como los derivados de morfina, oxicodona, hidrocodona, hasta los opiáceos sintéticos como el fentanilo. Aquí se usa mucho en los pacientes mayores para dolores reumáticos los parches de fentanilo, lo cual eso se llevó al mercado para el tratamiento del dolor oncológico. ¿Por qué? Porque son dolores realmente de corta duración. Uno pudiera usarlo, los opiáceos, pero por corta duración, por 3 meses, y luego como bajando las dosis, pero lo que se ha demostrado que a largo plazo, si le mantienes larga dosis, grandes dosis, no le alivia más el dolor, y lo que se produce es una adicción. O sea, los médicos a veces convertimos al paciente en un adicto a los opiáceos. ¿Y cuál es el problema, Alfredo? Que si bien es cierto que quizás los médicos no se lo prescriben, cuando el paciente se vuelve adicto empieza a comprarlo y a conseguirlo en otros sitios, en forma ilegal, en el mercado negro. Se ve mucho en Estados Unidos. Estuve leyendo hoy unas estadísticas donde en 2014 en las farmacias minoritarias vendieron más de 240 millones de recetas de drogas de narcóticos. El 65% era para tratamiento menos de 3 meses. Pero después de eso, si el paciente se vuelve adicto, hay como un 4 o 5% de la población que está recibiendo opiáceos. Ha aumentado la mortalidad por complicaciones de los opiáceos. En Estados Unidos, en el año 99 eran aproximadamente 6 muertes por 100.000 habitantes por consecuencia de sobredosis de narcóticos. Y en el año 2015 ya van por 16, o sea, de 9 pasó a 16 muertes por 100.000 habitantes. Es una epidemia de adicción a los opiáceos. Es bueno que por favor le diga a nuestra audiencia cuáles son las causas de muerte por los opiáceos y por este abuso, para que sepan a lo que se están exponiendo y no para que le tengan miedo si están bien prescritos por un médico, sino para que no lo hagan, no se automediquen y no lo hagan por más del tiempo necesario. ¿Cuáles serían las causas de muerte? Primero, voy a nombrar rápidamente los efectos colaterales más comunes de los opiáceos, que son, por ejemplo, primero, como dices tú, desorientación, somnolencia, falta de concentración, parecen unos zombies porque están tomando exceso de drogas y de medicamentos. Puede haber náusea, estreñimiento. Una de las peores cosas es el estreñimiento. A veces tienen que hacer cantidad de tratamiento para combatir el estreñimiento. Pero la causa de la muerte por la sobredosis es la depresión respiratoria, el paro respiratorio. Estos pacientes toman mucho medicamento, realmente toman porque se va produciendo como una tolerancia. Entonces, ya en la misma dosis que le indicó el médico ya no le quita el dolor. Entonces, el paciente quiere tomar más dosis. Tomar más dosis, aunque no se la prescribe el médico, como te dije, porque lo puede conseguir en forma ilícita en el mercado negro, o puede simplemente comprar heroína e inyectarse heroína. Y una sobredosis de esos narcóticos lleva a paro respiratorio y el paciente a veces se muere durmiendo en su cama, lo consiguen el otro día, lamentablemente, porque hizo una depresión del centro respiratorio, hace un paro respiratorio y mueren por paro respiratorio. A veces también hacen vómitos y hacen broncoaspiración mientras están durmiendo y eso también es causa de fallecimiento. Pasa también con los ancianos. Con los ancianos cuando están sobremedicados y a veces entonces se combina que le dan antipsicóticos porque son pacientes que tienen algún grado de demencia, entonces tienen agitación o agresividad, le dan antipsicóticos y lo mezclan y eso se está mezclando con una serie de analgésicos y de polimedicación y el paciente entonces tiene problemas hasta para tragar por las somnolencias y cuando están comiendo o le están dando de comer hay broncoaspiración porque hay disfagia, el paciente se pone lento, no deglute de una forma rápida como debe ser y entonces hacen broncoaspiración y con una broncoaspiración se obstruye la vía aérea. La broncoaspiración es que la comida o el alimento en vez de pasar por el tubo hacia el tubo digestivo pasa hacia el tubo respiratorio. Para las personas que nos están viendo, porque no son personas del ámbito sanitario. Y entonces se obstruye la vía respiratoria con la comida o
si bien pueden toser y expulsarlo, quedan restos de comida y el paciente se infecta y hacen neumonías por broncoaspiración que a veces son mortales. Entonces, hay estudios inclusive donde se dice que ya cuando un paciente recibe más de 5 medicamentos, hay una serie de complicaciones, tanto físicas como también de deterioro cognitivo. Estábamos hablando en el ámbito de la geriatría. En el ámbito de la geriatría, allá hay muchos estudios que dicen que el paciente anciano que recibe más de 5 o 6 medicamentos va a tener complicaciones también de caídas. Esa es otra causa de, como dices tú, al estar lento, con desorientación, débiles, y además es un anciano, se levanta del sofá y se cae, se fractura la cadera, se fractura la rodilla y hay que operarlo, y eso es otra causa de comorbilidad y también de mortalidad, consecuencia de la polimedicación y de la polifarmacia y del abuso de estos, tanto psicofármacos como analgésicos narcóticos. Claro, así es. Y eso es lo que tenemos que evitar para que, tratando de, bueno, aparte del daño renal también y hepático Sí, que puede tener y estos gastrointestinal, porque a veces, y sobre todo gastrointestinal. los antiinflamatorios no esteroideos, como el ibuprofeno, el diclofenaco, cualquiera de ellos puede producir importantes lesiones digestivas, gástricas, con úlceras, sangramiento, hemorragias digestivas que también pueden llevar a la persona a complicaciones y hasta la muerte, ¿no? Entonces, los medicamentos tienen que usarse con mucho cuidado. Otro tema que no hemos hablado, pero es los antiinflamatorios no esteroideos. O sea, esos son medicamentos muy buenos para el dolor agudo, pero en forma crónica deben evitarse porque, o sea, el uso crónico deben evitarse porque produce lesión gástrica con úlcera, gastritis, a veces sangramiento, como ya lo dije, pero también producen daño hepático crónico, daño renal, puede llevar al paciente a insuficiencia renal. Entonces, un paciente que ya es hipertenso o tiene diabetes y además de eso le sumamos un medicamento que es nefrotóxico, lo va a complicar y puede llevar a una insuficiencia renal crónica y a diálisis. O pacientes que, como estos antiinflamatorios no esteroideos, producen retención de sal y agua en los riñones, entonces empiezan a hincharse, o si tienen una patología cardiovascular, como ya han tenido un infarto, por ejemplo, entonces hacen insuficiencia cardíaca o pueden hacer una insuficiencia cardíaca aguda con edema agudo de pulmón, y eso los complica. Lo complica mucho. También el uso, hay pacientes que son hipertensos, no deben usar antiinflamatorios no esteroideos porque hay bastante evidencia que pueden tener crisis hipertensiva y vasoconstricción coronaria y llevar inclusive a producir un infarto. Entonces los antiinflamatorios no esteroideos hay que tener mucho cuidado en los pacientes cardiópatas, pacientes con nefropatías. Algunos pacientes asmáticos son muy sensibles a los AINES, aunque no sean alérgicos, y le produce broncoespasmo. Entonces hay muchos pacientes asmáticos que no toleran el ibuprofeno, por ejemplo. Entonces todo eso hay que preguntárselo al paciente antes de prescribir un analgésico, qué otras patologías, qué comorbilidades tiene para hacer un buen uso de los analgésicos. A veces un analgésico sencillo como el paracetamol puede ser tan efectivo como el ibuprofeno o el diclofenaco. Entonces ahí es donde el médico tiene que tener ese equilibrio de saber qué armas usar sin producir daño en otros órganos. Sí, claro, y importante también que el paciente sepa, conozca o tenga, sobre todo, como tú vienes hablando muy bien de los pacientes geriátricos que no saben los medicamentos que están tomando, deben tenerlos anotados, llevarlos en su cartera o tenerlos en su móvil, una foto de la receta donde están indicados los tratamientos. A veces no saben lo que están tomando y cuando van al médico no saben decirte qué están tomando, y esto hace entonces que se prescriban medicamentos que en vez de hacerle bien, que le van a aumentar, como tú dijiste, darle efectos colaterales importantes que comprometen la vida del paciente, como puede ser un infarto o cualquier otra patología crónica renal, y que lo puede llevar hasta tener que dializarse posteriormente, o una insuficiencia hepática o una cirrosis por medicamentos, etc. Sí, eso que estás diciendo tú es súper importante, porque verá que muchos pacientes cuando uno le pregunta qué está tomando no lo recuerdan. Y a veces son tantos medicamentos. Una de las causas de la polifarmacia es que el paciente va a varios médicos
o varios especialistas y le van sumando medicamentos, o le van asociando medicamentos y no le van quitando los otros. Entonces yo me he encontrado casos donde el paciente está tomando 2 tipos de antidepresivos, por ejemplo, o parecido o igual, o dos antiinflamatorios, o sea, ibuprofeno y ketoprofeno, no sé. ¿Por qué? Porque no se dieron cuenta que estaba ya tomando el otro y el paciente no es el médico, entonces el paciente se toma lo que le dicen. ¿Y cuál es la otra cosa que yo le recomiendo a los pacientes? Que no siempre más es mejor, o sea, no siempre más medicina es mejor para el paciente. Entonces, a veces tenemos discusiones con los pacientes porque ¿cómo me vas a quitar esto y cómo me vas a quitar la otra medicina? Bueno, pero es que estás polimedicado. Vamos a hacer un uso racional de las medicinas y vamos a dejarte con los medicamentos más importantes para que no estés polimedicado. Entonces, hay como una cultura, y lo he visto mucho aquí en Europa, en España, de que si estás tomando más medicina es mejor para el paciente. No, no es mejor. Puede ser malo más bien. Entonces, un ejemplo, ves que mucha gente está tomando omeprazol y no lo necesita. O sea, no todo el mundo tiene por qué tomar omeprazol en forma constante, diaria, de por vida. O sea, el omeprazol es para crisis ulcerosa, etcétera, todos sabemos, es para tratamientos cortos, excepto que un paciente tenga un problema gástrico crónico, que es la minoría de las personas. Entonces ahí se van sumando los medicamentos. Entonces, de repente está tomando omeprazol, una benzodiazepina para dormir, más el analgésico, más un opiáceo como el tramadol, y ahí le va sumando y sumando. Y lo que tú dices, si no está claro y no sabe todos los medicamentos, cuando va al médico, si no tiene su historia allí, le va a prescribir otro tipo de analgésico, entonces ahí es donde se empiezan a sumar demasiados medicamentos. Y el paciente, eso es mi recomendación al paciente y a los familiares, sobre todo de los pacientes mayores y de los adultos mayores, es que dejarse orientar por el médico y entender que no siempre tomar tantas medicinas es lo mejor, a veces es muy contraproducente, sino tratar de que tome lo que realmente necesita, lo mínimo necesario desde el punto de vista farmacológico. Eso es muy importante del omeprazol o cualquiera de estos protectores gástricos que los pacientes lo toman de por vida. No es que se lo indica el médico, no, me estoy protegiendo y fíjate, está produciendo muchas veces más daño que bien, que en vez de proteger está produciendo, agravando otros problemas de salud. Sí, fíjate, el uso prolongado de omeprazol produce varios problemas, porque nosotros necesitamos el ácido del estómago, por eso que el estómago produce ácido. Primero ya es una barrera antibacteriana. Muchos de los alimentos que consumimos, las bacterias son destruidas por el ácido del estómago. Al estar tomando omeprazol en forma crónica, inhibes el ácido. Segundo, la absorción de algunas vitaminas se dejan de absorber por estar usando omeprazol en forma prolongada. Produce ginecomastia, produce a veces hiperplasia de las parótidas, entonces produce patología el uso crónico del omeprazol. Y mucha gente no lo entiende, piensa que tomando omeprazol todos los días él se va a evitar un malestar por tomarse un paracetamol, por ejemplo. Entonces, no, yo estoy tomando paracetamol para el dolor y tengo que tomar omeprazol todos los días. No, no es necesario que tomen omeprazol todos los días. Pero eso es difícil, ya es como una costumbre, una cultura. Ya es una cosa. Se ha incorporado en la cultura de la persona, que es difícil que la gente lo entienda, que no necesita, hay varios medicamentos que no necesitas y que no deberías tomar. Y eso con el omeprazol y con los otros, lansoprazol, Sí, con todo eso. no solamente con el omeprazol. No le vamos a echar la de- culpa a uno de los más viejos, no, también los otros que han salido nuevos en el mercado, que también tienen, pues, algunos en menor grado, pero también tienen todos estos efectos que tú estás nombrando. Por lo Así, tanto, es muy importante esto que tú hablabas de utilizar el medicamento el tiempo necesario y los medicamentos necesarios, y como lo he recalcado muy bien a lo largo del programa, es que se tome solo lo necesario, solo los medicamentos necesarios. El problema también que pasa es que como aquí está la seguridad social, vas a la farmacia y los medicamentos tienen bajo costo y te los llevas a la casa. Aquí se está haciendo lamentablemente lo que nosotros en una época en Venezuela, cuando teníamos el seguro social, daba los medicamentos
que íbamos, como no nos costaban, lo buscábamos, nos lo daban gratis. Aquí hay que pagar una poca cantidad, pero hay que pagar, pero muy poco. Y tú ves que hay gente que le caducan los medicamentos en su casa porque los van a buscar sin necesidad. Yo creo que también es importante hacer un llamado y a nuestros pacientes de aquí de España que cuidemos la seguridad social, porque eso es un tesoro que muy pocos países del mundo lo tienen. Nosotros lo perdimos en Venezuela quizás en un 80-90%, y lamentablemente estamos viviendo las consecuencias de no haber cuidado lo que, bueno, Dios ofrece, y, y que debemos cuidarlo, como es la seguridad social. Si es un medicamento que no lo necesitamos, no lo busquemos. ¿Para qué vamos a tener ese medicamento en la casa si no lo vamos a utilizar y se va a caducar y se va a perder? Entonces, tenemos que ser Sí, conscientes en cuanto también en ayuda a los demás, porque en la medida que se incrementen los gastos en la seguridad social, se van reduciendo productos que verdaderamente se necesitan, porque la carga económica para la seguridad social no puede, si no se maneja con racionalidad, no puede ayudar a todas las personas, y pudiéramos hacer que todos los medicamentos puedan llegar a todos, y se ha ido perdiendo poco a poco por esto, esta actitud poco responsable de muchas personas que buscan los medicamentos. sí, yo creo que, bueno, que el Bueno, principal no mensaje que sé si debe quieres quedar. añadir algo más. Ah, Sí, no, te decía que yo creo que el mensaje principal que debe quedar en cuanto a la polifarmacia es que, independientemente de que sea accesible o no los medicamentos, el uso debe ser muy racional y debe ser bajo la orientación médica, y entender que no por tomar más medicina vas a estar mejor, sino que el uso racional es lo que va a permitir evitar los efectos adversos, ¿no? Sobre todo en los países donde hay menos medicamentos, menos posibilidad de acceso a esos medicamentos. Bueno, hay que usarlos eh, con más raciocinio. Igual, aquí puede haber la libertad de conseguir los medicamentos, pero alguien lo está pagando, siempre lo está pagando alguien, y lo estamos pagando nosotros con nuestros impuestos. Entonces, eso es un gasto innecesario. Es como pedirle al paciente una cantidad de exámenes innecesarios cuando no se hace una buena medicina, una buena clínica, porque esos exámenes alguien lo está pagando, o el seguro, o la mutua, o la sanidad pública, o el paciente de su bolsillo, pero alguien lo tiene que pagar, y a veces es innecesario el pago de eso. No sé si nos quedan algunos minutos para cerrar la parte de dolor crónico. sí, sí. Ya Y estamos al puedes final. hablar, si quieres hablar algo más. No, solamente como para resumir que el dolor crónico es una patología muy frecuente, es un motivo de consulta súper frecuente en la medicina, que el paciente, desde el punto de vista de los médicos, debemos prestarle toda la atención posible y tratar de conseguir la causa de las causas de su patología, de su dolencia, y luego, una vez hecho el diagnóstico, hacer un buen plan diagnóstico, y luego de ese plan diagnóstico, un buen enfoque terapéutico multidisciplinar, donde no siempre todo se arregla con analgésicos, sino que muchas veces la ayuda, muchas veces no, casi todas las veces el paciente necesita ayuda desde el punto de vista psicológico, de fisioterapia, de medidas tan sencillas como salir a caminar, despejarse, desconectarse del trabajo, hacer un poco de meditación. Todo eso puede ayudar al paciente a llevar mejor su enfermedad crónica. Así es. Bueno, gracias, nuevamente por compartir con nuestro su experiencia, muy conocida por todos nosotros, tanto en Venezuela como en España. Este programa te está viendo de tus pacientes, y que recordarán mucho con nostalgia de que estés allá en estos momentos aportando tu comprensión, una persona que No te oigo muy bien. en lo académico y como tal, todo lo que un médico debe tener: la humildad, la sencillez y el nivel de preparación y de actualización para darle a
oyentes todo lo mejor y que, por supuesto, aquí en España deja a nuestras universidades dejaron en nosotros profesores y ahora entretenido nuestro doctor Saga, para esta emisora te ve con estilo y todo nuestro público queremos darte las gracias permanente para cualquier tema que quieras tocar. Quedan abiertas las puertas y un fuerte abrazo. Seguimos aquí, Dios quiera, Dios permita que nuestra patria Venezuela que recobre la libertad y la paz todos los venezolanos allá Así es. nuevamente lo más rápido posible y podamos ayudar y aportarle a todo lo mejor de nosotros aquí y allá para este programa todo. Fuerte abrazo a todos. Igualmente, un fuerte abrazo, Alfredo, y muchas gracias por... Venezuela de esta situación y que nos permita que amenaza de enfrentamiento, de guerra, no se dé por el beneficio de todos. Muy buenas noches y hasta el próximo Gracias. martes para un nuevo programa. Ok, Alfredo, buenas noches y buenas noches a todos los oyentes. A ti. Gracias. Hasta luego. Live y Facebook Live.